¿Qué tal, cabezas de espectro? Bienvenidos al que podría ser el renacimiento del canal muerto de la red Wéfere, Wéfere Misterio. Así es, cabeza de espectro, si a ti te gusta mucho este canal, no olvides darle muchísimo apoyo. ¿A quién no le gusta de vez en cuando escuchar una buena historia que nos ponga la piel de gallina? ¿O quién es fan de ver películas de terror hasta las 3 de la mañana? La respuesta es obvia. Uno de los temas que siempre están activos en todas las charlas y conversaciones de las personas, sin importar su edad ni sus creencias, es el del terror. Todo el mundo ha escuchado, visto o incluso vivido alguna historia de miedo. Aquellas en las que tu abuelita vio a la Llorona o que a tu hermano se le apareció una niña vestida de blanco. Sin embargo, hay otras personas que, sin importar si sus historias son reales o ficticias, deciden dejar inmortalizados aquellos relatos. Muchas veces conocemos historias de terror luego de ver alguna película, pero es muy importante nunca olvidar el origen de gran parte de estas historias: los libros. En esta lista nombraremos autores del género de terror, que a mi parecer son los mejores, no solo por la calidad de sus historias, sino también por la trascendencia que tienen, colocando a algunos de ellos como los padres del terror. Así que sí, en efecto, no importa si están vivos o si ya han dejado este mundo. Lo que se analizó para hacer la lista simplemente se limita a sus historias y su estilo, tanto en su manera de escribir como en el desarrollo y la originalidad de sus personajes, sus ambientes, los sucesos, etc. Es importante siempre aclarar que esta lista no es definitiva y no sigue algún orden ascendente ni descendente, y que probablemente ustedes, cabezas de espectro, conozcan más e incluso mejores autores que yo, pero estos son con los que decidí quedarme. El autor que abre esta lista es de origen inglés y actualmente tiene 73 años. Cuenta con una vasta lista de novelas de terror superando las 30. Lo que lo coloca en la lista es su estilo completamente fantasioso, aunque en la descripción que tienen sus historias combina elementos reales con ficción y a veces incluso dudamos de la veracidad en los cuentos. Sin embargo, se puede decidir que todo aquello es falso. Pero esa falsedad no te aleja del relato. Al contrario, es el imán perfecto para aquel que lee por diversión. Me refiero a Ramsey Campbell. Campbell incluso ha participado en algunas películas, pero es más reconocido por sus libros, en los que destacan Luna Sangrienta, El muñeco que se comió a su madre y Silencio. El siguiente puesto en la lista lo toma Thomas Ligotti, otro autor contemporáneo de 66 años de edad, quien también pertenece al género de la ficción y horror. Ligotti es originario de Estados Unidos y tiene una buena gama de libros que ofrecer, con al menos 15 novelas conocidas. Algunos posicionan a este autor en lo más alto del universo del terror literario, y no es para menos. Incluso tiene un premio Bram Stoker a la mejor colección de libros de ficción. El autor es un poco complicado de leer para quien no busca analizar las historias, cosa que es completamente válido, ya que sus historias se adaptan a la realidad. Es decir, parece que se desarrollan en la sociedad y se realizan preguntas y cuestionamientos de la vida misma. Muchos han nombrado su estilo como horror filosófico. Así que si no eres mucho de analizar las cosas, probablemente este autor no te parezca tan entretenido, pero no le quita que sea de los mejores sin duda y que te saque unos buenos sustos con sus cuentos. Peter Straub. Continuamos con los autores contemporáneos y estadounidenses. Peter Straub es un autor de 76 años de edad, que cuenta también con una vastísima colección de novelas, superando las 50. También ha tenido participación en algunas películas, pero no es sorpresa que su estilo literario sea la razón de su fama y reconocimiento. Straub escribe de una forma muy particular, no utiliza deidades ni el terror cósmico, a diferencia de muchos, es más sutil y sus principales personajes terroríficos son fantasmas. Utiliza muchísimos detalles y describe sus ambientes de tal forma que puedes imaginarlos a la perfección e incluso sentirte ahí. Dentro de los escritos más importantes y destacados se encuentran La Tierra de las Sombras, Si pudieras verme ahora, y Fantasmas. Esta última obra recibió el World Fantasy Award y el mismo Stephen King, del que hablaremos más adelante, declaró que es uno de los mejores libros de terror del siglo. Quizá varios de ustedes ya conozcan a esta brillante autora, incluso la han denominado como prodigiosa, y la verdad es que no es para menos. Hablamos de Mary Shelley. Lamentablemente dejó este mundo hace ya varios años, específicamente en 1851. Pero afortunadamente varias de sus novelas trascendieron y podemos disfrutarlas hoy en día. Fue una escritora inglesa y clásica, por llamarla de alguna manera. Su estilo no es tan complicado. Lo que a mí sí se me hizo difícil fue el lenguaje.
en cuanto a palabras y los diálogos, pero los mensajes que manda, escondidos en una historia de terror, son buenísimos. Sus novelas más conocidas son El último hombre, Valperga y, por supuesto, Frankenstein. Esta última obra tiene un origen bastante peculiar, ya que Shelley se encontraba con su familia en la casa de Lord Byron. En una noche de tormenta, Byron les pidió a todos que escribieran una historia de terror, y fue así como nació Frankenstein. El autor que sigue en la lista también creó a uno de los personajes más clásicos, icónicos, conocidos y amados en el universo del terror. Me refiero a Bram Stoker, o popularmente conocido como Bram Stoker. Desgraciadamente también ya falleció hace varios años, en 1912, pero podemos gozar de sus más de 50 novelas. Bram Stoker tiene origen en Irlanda, y también usa un estilo clásico y hasta cierto punto romántico. Resalta muchas cosas de la realidad a un punto en el que parece salir de ella. A pesar de su amplia variedad de novelas, nunca ninguna superó Drácula. Como se dijo antes, el autor fue creador de uno de los personajes más icónicos del universo del terror, el Conde Drácula. Toda su historia es relatada en esta novela. Después de esto, no hay nada más que agregar sobre Bram Stoker. El autor que sigue en la lista es probablemente el más conocido de todos. Hablo del estadounidense Stephen King. Poco se puede decir de este autor que no conozcan ustedes. Tiene un estilo de escritura muy lúcido a pesar de escribir ficción. En varias de sus obras, King recurre al terror psicológico. Sin embargo, utiliza de todo: monstruos, fantasmas y otras criaturas. Es un autor muy versátil y para todo público. Incluso hay quienes dicen que es el máximo exponente del terror literario de hoy en día. Y déjenme decirles que estoy de acuerdo. Muchas películas de terror que vemos últimamente tienen inspiración o incluso son adaptaciones de los libros de King. Dentro de sus obras más reconocidas están It, o en español, Eso, El Resplandor, Doctor Sueño, Cementerio de Mascotas y el clásico Carrie. Si las películas que cuentan sus historias te parecen buenas, leer sus libros te va a encantar. Por muchos conocido como el padre del terror literario, y puede que tengan razón, es el autor que continúa en la lista. Estoy hablando del icónico estadounidense Edgar Allan Poe. Este autor falleció en 1849, pero dejó un legado de más de 50 novelas escritas y aún más borradores que ya no pudieron ser terminados. Poe refleja mucho de su vivencia en sus historias. Tuvo una vida trágica y sombría, por lo que sus historias son en su mayoría así. No hay mucho más que agregar, simplemente el estilo que maneja es muy original. Es completamente inmersivo, es decir, que te sumerge por completo en la historia, y mientras lees parece que también estás viviendo lo que va sucediendo. Poe no utiliza monstruos ni abominaciones, podría decirse que es más terror psicológico, pero como todo gran autor, es versátil sin perder la línea original del terror. Una de sus obras más conocidas es El gato negro o La del cuervo. El autor que cerrará esta lista también es uno de los más conocidos y reconocidos de todos. También de origen estadounidense, Howard Phillips Lovecraft, mejor conocido como H.P. Lovecraft. Es para muchos el máximo exponente del terror moderno. Es probablemente el autor que más escribió de todos los que están en la lista, y sin duda el que más criaturas inventó. Creo que si de monstruos y terror cósmico se habla, no hay alguien mejor que Lovecraft. Grandes autores del mismo género lo colocan en lo más alto y no es para menos. Creó una mitología y un universo completo, a tal grado de que se le atribuye un género nuevo, la corriente Lovecraftiana. Incluso hay autores especialistas en este género, que sin duda es de los más trascendentales de la historia, y ojalá que así siga por muchos siglos más. Tiene innumerables escritos y novelas destacadas, como En las montañas de la locura, La llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich, La sombra sobre Innsmouth y El color que cayó del espacio. Es sin duda uno de mis favoritos por el estilo único y particular que tiene, y las representaciones que se han hecho de él son increíbles. ¿Estás de acuerdo con la lista? No olvides dejar tu opinión y tus recomendaciones en la sección de comentarios. Recuerda que si tienes algún libro o algún autor que tú me recomiendes, puedes dejarlo ahí y ten por seguro que lo voy a leer, o al menos lo tendré presente para leerlo en algún momento de mi vida. Recuerda suscribirte y compartir el video. Muchas gracias por tu apoyo.